a Super Health Podcast. PNI Living. Mi nombre es José Antonio Mansilla. Y yo soy el doctor Samuel Santoc. En el día de hoy les vamos a hablar de cómo van a descubrir el poder de las flores de Bach en la salud mental. Acuérdense dónde nos pueden contactar, Samuel. Ok, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Instagram a través de @yuma.yogamedicinal, a través del Instagram @dr.samuelsantoc, @uiam yoga medicinal yoga, que es en inglés, ¿vale? Ahí también tienen la información. Otra vez, si tienes alguna información en concreto, nos puedes escribir a info@yogamedicinal.com. También en horario de 2 a 7 de la tarde nos puedes escribir a través de nuestro WhatsApp más 34 640 563 169. Y si nos estás viendo desde YouTube, también nos puedes encontrar en las diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify y Google Podcast y otras más, ¿vale? Pero no pasa nada. Entonces, muy bien, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Muy bien. El objetivo de hoy realmente es que ustedes entiendan qué es la terapia floral, porque desde Yuma la elegimos como una terapia bastante segura y que en un momento dado te puede ayudar a hacerte consciente de cuáles son tus emociones y cómo se desequilibran. Y eso, cómo lo puedes llevar realmente a usarlo para mantener un equilibrio a nivel mental. ¿Ok? Entonces, O sea, realmente. yo creo que lo más justo para todas las personas, ¿vale? Por lo menos una cosa que es muy importante entender es que, bueno, José Antonio es un apasionado de las flores de Bach, lleva muchos años estudiando sobre ellas, más de 15 años, 16 años estudiando sobre el efecto terapéutico de las flores de Bach. Y para que las personas que no sepan qué son, vamos a conceptualizar qué son las flores de Bach, primero. Realmente las flores de Bach como tal son un conjunto de remedios naturales. Esos remedios naturales son sacados o extraídos a través de plantas. Hay una cosa que a mí siempre me gusta hacer un paralelismo con la medicina alopática. Ojo, la mayoría de la farmacología sale de plantas naturales, ¿ok? O gran parte. Sí. Que muchas veces eso se dice, no, o sea, los remedios naturales son mentiras. Perdón, discúlpenme, no es cierto. O sea, la aspirina, por ejemplo, se saca del sauco, ¿ok? O sea, que es un árbol. Entonces, cuando hay que centrar un poco y entender que existe detrás una fitoterapia que funciona. ¿Okay? El, Entonces lo podemos conceptualizar dentro de la rama terapéutica como un fitoterapéutico, ¿no? Se puede usar como un fitoterapéutico, va a tener efectos como fitoterapéutico, pero el doctor Bach, que es quien desarrolló esa terapia, él fue médico y después homeópata y finalmente dedicó toda su vida al desarrollo, el estudio y la aplicación de las flores de Bach. ¿Ok? Entonces realmente él va a usar métodos muy parecidos de extracción de las flores de Bach a la homeopatía para su uso finalmente con las personas. Realmente el doctor Bach lo que se centró es en la emoción como la causa de la enfermedad. Ok, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Claro, entonces una de las preguntas que te tenía era cómo se relaciona las bases teóricas y la filosofía de las flores de Bach con el equilibrio emocional. Entonces ya lo acabas de responder ya con esa, con esa pregunta, con esa A ver, respuesta. realmente es fascinante porque lo que fue elaborando el doctor Bach, y por eso me apasionó cuando conocí la terapia floral, es cómo lo va descubriendo y cómo lo va explorando e investigando. Hay cositas tan sencillas en una cosa que se llama el método de socución, ¿no? Cuando él preparaba su remedio floral y después él se iba, por ejemplo, con su caballo a tratar directamente los Ujú. diferentes pacientes y él descubre ese método de golpeo de socución para la mezcla del remedio directamente. De hecho, cuando nosotros recomendamos, por ejemplo, que alguien tome una flor de Bach como tal, se le pide que justo antes de cada toma golpee el bote mínimo 10 veces. ¿Ok? Ok. ¿Para qué? Para que la información que contiene la flor que va a ir directamente a la célula se mezcle en algo que se llama socución en cada una de las partículas del agua. Y no solamente eso, sino que además
hay un proceso vibracional incluido ahí, que es el de tu propia energía. Muchas veces las personas me preguntan, ¿y cómo se proyecta o se crea un nuevo patrón o cómo se crea un nuevo hábito, ¿no? Y lo primero es entender cuál es el hábito que tú quieres crear Claro. y seguir, y seguir una Un poco serie como de... cuando practicamos el yoga, ¿no? Que es importante, Exacto. ¿vale? Mismo, Es porque que... al final eso es un punto importante. Pues a veces mucha gente, ejemplo, tiene una dificultad para cambiar algo en específico, pero un punto muy importante es que no tiene claro cuál es el patrón que quiere crear, el nuevo patrón que quiere conseguir, ¿vale? Entonces a veces tiene que ver con eso, ¿no? Sí, además la terapia floral lo que desarrolla es que la emoción afecta al resto del cuerpo. Claro, si esto ya lo unimos a la PNI, por ejemplo, a la Sí, psiconeuroinmunología, veíamos realmente cómo. Es súper fascinante, ¿no? Porque veíamos cómo el sistema inmunológico se relaciona directamente con las emociones. De hecho, muchas veces las maneja para crear diferentes estrategias para su beneficio. En unos momentos puede ser positivo y en otros momentos realmente bajo la óptica de buscar la supervivencia de tu propio ser, te fastidia, no, ¿vale? No te... hay un tema que es muy interesante que hablaste, que es la parte de cómo el sistema inmunológico regula y controla las emociones. Y me parece una buena idea para un episodio de podcast. Así que si nos estás viendo en nuestro canal de YouTube, puedes dejar un comentario abajo, bien, si te gustaría que habláramos sobre este tema. Y aprovechando que estamos hablando de esto, recuerda que si también nos sigues viendo en nuestro canal de YouTube, suscríbete a nuestro canal, deja un like y dale click a la campanita para que nos ayudes a seguir creando contenido y material como este. ¿Ok? Genial. Entonces, como decíamos, ¿no? Realmente la emoción es algo que tiene una influencia directa en el resto del cuerpo. Él se dedica, o el doctor Bach se dedica a, hablamos del 1860, hablamos del 1860 y tantos, ¿vale? Hablamos hay cortas, ¿vale, Samuel? Hablamos del 1800, no, del siglo XIX, hablamos del siglo XIX, con los medios que tenía el doctor Barr, él consigue hacer un desarrollo de todo el sistema emocional, ¿ok? Y logra clasificar las diferentes vertientes en las cuales se pueden manifestar diferentes emociones que van relacionadas directamente. En el día de hoy queríamos hablar un poco más de lo que es las que se relacionan con la ansiedad, ¿vale? Vale, Entonces, perfecto. Claro, porque a mí las preguntas que te tenía ¿cuál es, cómo tú podías identificar en una terapia las emociones, desequilibrios emocionales que podían beneficiarse con tipo de terapia? ¿Vale? Bien. vale, realmente no deja de ser una anamnesis, Ok, ¿ok? Por ejemplo, no es lo mismo la ansiedad que te produce algo conocido a sentir ansiedad ante algo que no sabes que te la produce. claro. Y eso es sumamente importante identificar si la persona tiene ansiedad o no, o de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Para hacer eso. O no es lo mismo que bajo un espectro de ser una persona, parecer una persona súper alegre y que no tiene ningún problema, bajo toda esa maraña, lo que alberga es un sentimiento de frustración muy grande, Claro. que te lleva finalmente también a qué? A sentir ansiedad y que de repente compensa con adornándote. Claro. Adornándote me refiero a eh, llamando muchísimo la atención en tu manera de vestir, en tu manera de ser excesivamente extrovertido o extrovertida, Sí, sí. no permitirte sentir emociones como puede ser la tristeza o como puede ser en un momento dado... Claro, porque esto vendría dado también por el mismo patrón. Bueno, en episodios anteriores nos estamos hablando de lo que son los patrones que el inconsciente colectivo nos programa. Y uno de los patrones que son autolimitantes es tienes que hacerlo bien.
y bajo ese patrón de autolimitante tengo que hacerlo bien, tú tienes que mostrar una apariencia a la sociedad donde todo está bien. Cuando el estar bien no es una emoción, sino es una proyección de la mente sobre patrones específicos, ¿vale? Entonces, que eso es sumamente importante. Y entonces, y aprovechando todo esto, es muy importante entender, por ejemplo, desde la PNI, que lo que es todo lo que tiene que ver con la ansiedad está directamente relacionado con desequilibrios muy profundos a través de lo que es la serotonina, la dopamina y desequilibrios muy potentes en la conexión de lo que es el lóbulo frontal. Bien, aprovecho esta oportunidad que estamos hablando sobre ansiedad para comentarles de que este próximo fin de semana, 27 y 28 de mayo, estaré dictando un seminario sobre dejar atrás la ansiedad desde un curso muy práctico, tanto para personas que son terapeutas o que quieran mejorar sobre este problema a través de nuestra herramienta de psiconeuroinmunología clínica, yoga medicinal e inmunonutrición. ¿Vale? Tienen toda la información en la página web www.yogamedicinal.com y pueden escribir si deseas matricularte en este curso de formación, en este seminario online. ¿Vale? Bien, antes se me ha pasado un detalle importante sobre el doctor Edward Bach, médico con larga trayectoria en investigación en bacteriología y vacunas. Uh-huh. Esto, claro, si lo conectas con cómo se manifiesta el sistema emocional y el sistema inmunológico, cómo se relacionan entre sí. Si lo sigues relacionando con cómo se produce la información a nivel celular a través de las vacunas y cómo se relaciona a su vez con la bacteriología, entiendes por qué funciona la terapia de flores de Bach, porque no lo hizo por ciencia infusa, sino que tenía todo un método detrás en el cual iba aplicando paso a paso, fruto de su propia investigación. Él va descubriendo remedio tras remedio, Samuel. Vale. Eso es ¿Vale? muy importante entender. A ver, Y coincide, espera, y coincide además también con cómo evoluciona su vida a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir? Que por eso nos encanta en Yuma, porque en Yuma hablamos siempre del ser humano desde un punto de vista global, donde hay un plano emocional, un plano físico, un plano mental, un plano sexual, pero también hay un plano espiritual que envuelve a todo eso. No lo dejamos atrás, no lo sacamos de ahí. Y Edward Bach tampoco lo hizo. Eso es lo que hace también que yo me enamore de ciertas terapias que aparentemente son determinadas muchas veces como terapia alternativa. Esta no lo es, me disculpen, no lo es, porque él hizo una clasificación emocional en 7 tipos de emociones diferentes, solo que hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito más de la ansiedad dentro del podcast como tal y de algunos de esos remedios, sí, pero realmente todo su método está basado en una rica investigación amplia a lo largo de años, no es que lo descubrió todo en una semana, no, me imagino que no. y fruto de experimentación directa, o sea, experimentación directa con sus pacientes, evidentemente. Claro, claro. Entonces, para que nuestra audiencia nos siga de manera más concreta, bien, es importante entender que las flores de Bach son herramientas terapéuticas sacadas de diferentes plantas y flores, ¿vale? Bien, bajo un concepto que es la homeopatía, ¿vale? ¿Le podrías explicar a la audiencia qué es la homeopatía para el que no sepa sobre qué es eso? La homeopatía es un sistema de medicina que se basa en el principio de simila similus curant. Quiere decir, lo similar cura lo similar. Quiere decir que es muy parecido a las vacunas. Es decir, sacas la curación de cualquier cosa a lo que lo produce. Digamos que buscas darle la información a la célula, darle la información a la célula sobre algo que te está produciendo la enfermedad, pero la diferencia es que a una disolución muy pequeña. Quiere decir que va directamente a darle la información al ADN Ok. sobre lo que le está produciendo la enfermedad. Claro, entonces es muy importante De hecho, hay un entonces principio, teniendo esto en cuenta,
¿vale? Para nuestra audiencia es importante entender entonces que bajo ese concepto que nos estás explicando es que tanto la homeopatía como las flores de Bach no es que más es mejor, sino que es la dosis y el momento adecuado que sea exacto con el problema que está. Entonces es una herramienta que es muy personalizada, ¿vale? Bien, desde ese punto de vista. Com- Completamente. De hecho, dentro de la homeopatía existen diferentes ramas. Está la homeopatía unicista. La homeopatía unicista nos habla de usar un solo remedio cada vez. Y luego está la otra rama en la cual mezcla varios remedios dentro de la misma fórmula que te vas a tomar. ¿Vale? Como que va a tratar de buscar cubrir diferentes campos. Es Vale, vale. más, en la homeopatía, cuanto más diluida es la dosis, más potente es. Vale, 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 vale. Entonces, Porque es como que es como medicina atómica. ok, ok, Y ok, las ok. flores de Bach actúan de una forma parecida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se obtienen las flores de Bach? Para que lo puedan entender. Hay varios métodos. Está el método de ebullición y está el método solar, ¿vale? En el método de solar, que es uno de los más comunes o que es inherente a muchas de las flores de Bach, ¿vale? Tú te vas a ir, vas a recoger la flor en cuestión, la vas a dejar en agua, la vas a dejar que le dé el sol a eso. Ya está habiendo un proceso alquímico dentro de todo el proceso de fabricación, ¿vale? La vas a dejar durante unas 4 horas aproximadamente, junto a la planta donde tú la extraíste, no que te lo lleves a tu casa y lo haces ahí. A partir de ese agua empiezan las diluciones, es decir, empieza a mezclarlo para hacer lo que se llama la tintura madre. Entonces tiene unas proporciones en las cuales lo vas a mezclar con un medio que lo conserva, que normalmente se usa un brandy o un medio alcohólico, ¿vale? Para así decirlo. De ahí después se extrae unas cuantas gotitas y se vuelve a mezclar. Ya, Y ahí se produce la primera tintura madre, ¿ok? Y de ahí es donde tú sacas el remedio. Finalmente, es una medicina bastante barata, muy, muy, muy barata pues realmente, sí. porque tú te compras una tintura madre y esa tintura madre te puede durar de por vida, Ya, porque realmente cuando se te está terminando, rellenas agua, proceso de socución, que no son 10 golpecitos, son más golpecitos, son 125 golpecitos, y vuelves a tener todo el remedio. ya, Incluso en un momento dado hasta más potente, ¿no? Porque le has vuelto a hacer otra dilución. claro. Si nos acordamos de la homeopatía, cuanto más diluida era la homeopatía, más potente era. ¿Ok? Vale, vale, Porque vale. la información es más fácil de que entre. ¿Ok? Vale. Simplemente eso. Y entonces, para concretar un poquillo más de información para nuestra audiencia que nos está oyendo desde el podcast, ¿cuáles son algunas de las flores más comunes utilizadas en esta terapia? ¿Y cuáles serían con sus propiedades específicas? ¿Vale? O sea, sé que son muchas, ¿vale? Bien, y cada una Son 38 remedios. tardaría un día para explicar una sola, pero así para que nuestra audiencia la sepa sobre esa información. Bueno, vale. Vamos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije el remedio de las personas que se superadornan, ¿no? Pepita fantástica, ¿no? Pero no es cualquier pepita fantástica o pepito fantástico. No, 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 no. Ustedes guardan en su memoria la típica persona que llega, tiene, vamos a poner en caso de mujer, ¿vale? O, bueno, da igual. Esa persona que usa unos pendientes muy grandes, collar muy vistoso, ropa con colores muy vistosos y es súper sonriente, está buscando siempre hacer una broma, una gracia, incluso en momentos en los cuales tú dices, ya, no es necesario, ¿no? Y claro, pero Vale. detrás de ese arquetipo también hay una falta de autoestima, porque es como una necesidad continua de ser aceptada, ¿vale? En plan, como buscando la aceptación de los demás, ¿ok? Sí, esa flor es como una falsa alegría Claro, o un falso entusiasmo, ¿no? sí, Entonces, esa flor es agrimoni, matrimonio, ¿ok? ok. Esa flor se llama agrimoni, es un estado. Las flores de Bach se describen estados emocionales, ¿no? Entonces muchas veces vas a escuchar, uy, es que entra un poco en agrimoni.
Ejemplo, el ejemplo más claro que muchos de nosotros, yo me incluyo, en algún momento dado le ha pasado algo en la vida y ha dicho, ¿sabes qué? Que me voy a ir a tomarme un vino, me voy a ir a divertirme por ahí, a olvidarme de De todo. todo. Porque me lo merezco, Vale, ¿no? Esa palabra, ¿no? más que porque me lo merezco, porque me quiero olvidar, no quiero ver a mis problemas. Me da Vale, ok. ansiedad mis problemas. Claro, O es tan pesado. El problema es que hacerlo en un momento dado es natural, es normal. claro. Necesitamos pausas emocionales. El problema del Agrimón es que lo hace siempre, es un continuo en su vida. Vale, Busca ok. una euforia, una Una euforia euforia continua. continua. No, y la vida no es así. Entonces, claro, Y- está huyendo de sus emociones. Entonces hay un desequilibrio emocional. Vale, bien. Entonces es un problema que es muy pero al frecuente. mismo tiempo, lo interesante de las flores de Bach es que te acerca a rasgos reales de la personalidad de esa persona. Claro, Quiere decir que sí que forma parte, o sea, una persona que está en desequilibrio, en un estado agrimoni, al mismo tiempo puede estar equilibrado. Cuando claro. está en equilibrio, recibe o puede desarrollar más fácilmente esos dones que da. Esa empatía, esa alegría de vivir, ese entusiasmo que se transmite, esa pasión que en un momento dado permite al otro sonreír y sacarle de un estado de repente de frustración. ¿Ok? Entonces tenemos que también ver que no solo es el trabajo de equilibrar una emoción para permitir ver aquello que te frustra o por qué estás frustrado o permitirte sentir en ciertos momentos una tristeza X, sino que además recibes todos los dones, porque no todo es negativo en un estado de Claro. agrimonía. Claro, lo que Hay busca, o sea, lo que busca, esto es como cuando nosotros en el yoga hablamos de, yoga medicina hablamos de los chakras y vemos como un chakra tiene sus luces y sus sombras y normalmente esos chakras están desequilibrados. Entonces al final lo que busca también la terapia de flores de Bach es equilibrar los arquetipos específicos en desequilibrio, no cambiar la personalidad de la persona como tal, sino es el buscar ese punto de equilibrio, ¿bien? Y teniendo esto en cuenta, y ya que has colocado el ejemplo, ¿vale? ¿Cuál sería como tu experiencia personal o profesional con las flores de Bach? ¿Vale? ¿Y cómo has visto cómo las personas se benefician con esta terapia? Vale. Como siempre, en Yuma decimos, primero el ejemplo uno mismo, ¿no? Sí. Primero el trabajo con uno mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Pues claro, cuando yo aprendí las flores de Bach, lo primero que hice fue tomármelas. O sea, es decir, trabajar Conejillo de India, ¿no? claro, y buscar cuáles eran mis pequeños desequilibrios no en realidad los 38 remedios que me hablan de diferentes estados emocionales podemos pasar por todos ellos a lo largo de toda nuestra vida, ¿ok? No es Claro, que no es mejor ser una flor que otra. no. Hay coaliciones que corre y vete porque son complicadas, ¿vale? Son complicadas de tratar o son personas que han desarrollado una personalidad bastante tóxica, Ok, ¿vale? Para no juzgar, simplemente una personalidad tóxica que combina y entonces puedes analizar y dices, guau, es que tiene y estos tres juntos son, si nos pusiéramos, por una ejemplo, yo que sé, pura fantasía, ¿no? cualquier dictador que pudiéramos analizar, por Ah, claro, ejemplo, claro, le analizamos sus flores y fliparíamos en colores. O claro. sea, es muy divertido. A mí cuando enseño flores de Bach me encanta porque me dedico a eso, Sí, sí, a sí. poner un montón de ejemplos y buscando para que, porque el reconocimiento de las flores de Bach se hace a través de cómo se expresa la persona, Sí, ahorita, cómo, ahorita, y ahorita, cómo expresa sus emociones. Pero quiero terminar la pregunta que me hiciste, ¿vale? ujú, Entonces, yo soy un entusiasta. ¿Ok? Y hay una flor muy particular para el entusiasta, con la pasión, porque hablábamos del agrimonio, pero hay otra flor que me habla de esa persona que enseña con entusiasmo y que cuando siente algo defiende con entusiasmo, pero a veces defiende tanto que deja de escuchar, ¿no? Hay una flor que se llama Vervain. Yo tengo una personalidad muy Vervain en ese sentido y Samuel también lo tiene, que lo sepa, ¿vale? Porque es de formación profesional. Y a veces el Vervain
Es que quiere que realmente tú entiendas lo bueno que puede llegar a ser algo. Sí, ¿Vale? O sea, no busca convencerte. Es que lo sabe dentro de sí mismo y dice, es que es tan bueno esto, pero claro, es tan bueno esto que a veces pierdes de vista o puedes perder de vista en ciertos momentos, y ahí entras en desequilibrio en Verbaim, claro. el contexto de la persona. En qué momento está escuchando la información, sea el momento adecuado para recibir esa información que tú estás deseando de darle. Bueno, yo creo que muchas personas al inicio de su camino en diferentes rutas para conseguir su sanación encuentra algo que es bueno, pasa por esos estados. Pero luego el continuo aprendizaje te hace entender que de otra manera cada persona tiene su tiempo y su momento para para el aprendizaje, ¿vale? Entonces no yo siempre le coloco el ejemplo a las personas, a los pacientes y también a los estudiantes, del mismo hecho de que tú tienes que entender que cuando una persona no tiene la información, es como está a oscuras, ¿vale? Bien. Imagínate un cuarto a oscuras y lleno de cucarachas, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? La información es luz, ¿vale? Bien, porque viene de la mente, ¿vale? La mente significa la luz, the mind, la luz del humano, la luz de la mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú das información que no la persona y su sistema nervioso no está preparada para escuchar, es como encender la luz en un cuarto lleno de cucarachas. ¿Qué hace las cucarachas cuando enciende la luz? ¿Qué hace? Talento. Todas se van corriendo. Y si hay una cucaracha voladora, ¡ah! Te salta encima. No me hables de eso. Qué horrible. Entonces, Eso podría ser en Flores de Bach una fobia conocida. Usaríamos mímulo. Una flor, por ejemplo, que sería para miedos conocidos, que me provocan ansiedad. ¿Ok? Pero me ha gustado mucho el ejemplo que has dado, para que, ¿saben cómo yo siempre les explico a mis pacientes? Si en algún momento dado vienen a terapia conmigo, saldrá esa explicación, porque siempre sale, ¿ok? En un momento dado u otro. La solución está delante de ti. Hay una puerta con fosforito que dice, es por aquí, pero tú estás enfocado, direccionado hacia una pared y te está golpeando todo el rato. Tututum, tututum, tututum. claro ¿Qué te hace que la eso, flor de que, bar cuando te la tomas? Espera, la flor de bar lo que te dice es que justo antes de que te vaya a dar otra vez el calimonazo, o sea, te vaya a dar otra vez con la cabeza, está aquí, mira, mira. Y tienes que hacerlo durante una serie de días, o sea, mínimo son 21 días lo que tomas la terapia floral, pero en realidad depende del tiempo que lleves dándote los calimonazos, golpeándote con la misma piedra, lo mismo necesitas más tiempo, más tiempo con esa flor. Es como que te permite el arte de la observación de otra posibilidad, que claro. de repente estaba delante de ti. No, y también esto, para los que hayan escuchado los otros dos episodios anteriores a este, que hablamos con Amanda sobre la prosperidad y sobre la economía espiritual, esto estaría muy íntimamente relacionado con lo que ella y yo comentábamos sobre el propósito y la misión que tiene cada individuo. Normalmente bueno, es el ejemplo que está dando José Antonio, de la pared que está frente a ti y tú te estás dando contra esa pared, es porque tú estás queriendo seguir el patrón del inconsciente colectivo y tú sientes que esa pared, porque realmente ese patrón que tú quieres seguir, que pertenece al inconsciente colectivo, no pertenece a tu propósito. ¿Vale? Entonces, por lo que podemos llegar a la conclusión de que el uso adecuado de las flores de Bach te acercaría un poco más a entender, tanto a nivel emocional como cognitivo como social, a entender cuáles son las misiones que tienes que cumplir para llegar a ese propósito, ¿no? Sí, aparte, una de las cosas que tú haces cuando trabajas a través de las flores de Bach con un terapeuta o con un profesional, aprendes mucho sobre tu propio sistema emocional, que es lo que tú estás diciendo. Sí, Entonces, en ese proceso de aprendizaje también hay un proceso de reprogramación, claro. porque comienzas a entender muchas áreas de tu vida que estaban oscuras. Las flores de Bach, en vez de encender la luz de golpe, van poniendo pequeñas linternas hacia diferentes focos para que en un momento dado puedas encender la luz completa. Claro, porque es dar poco a poco lo que la persona en ese momento a nivel de escucha psicoemocional es capaz de entender.
¿vale? Que es directamente aplicable a lo que nosotros enseñamos en psiconeuroinmunología y en el coaching. Pero tú tienes que entender el tiempo de la persona y de los pacientes, ¿vale? Bien. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de lo negativo que es comer pan, el comer gluten, el comer leche, comer lácteos, pero hay personas que no están preparadas para escuchar esto, ¿vale? Bien. Entonces, y tú tienes que entender que eso es así. ¿Vale? Entonces tienes que tener mucha paciencia, ¿vale? Bien, como tal, que es un arte, bien, el arte de esperar. Ok, ok, ok. Sí, en realidad la persona va eligiendo. Hay otra flor de Bach muy interesante que es el heather, Ah, ok, ¿vale? sí. Sí. Hemos tenido varios pacientes de Heather. Y que todos pasamos por ese estado en ciertos momentos, ¿ok? Pero para que se hagan una idea, si en resumen, el header yo. Yo soy el mejor, todo me pasa a mí todo yo. El yo-yo, ¿no? El paciente, El yo-yo, el el paciente yo-yo, yo-yo, el el yo-yo. paciente yo-yo. Y es el paciente egocentrista, que está Egocentrista. y puede ser egocentrista a multinivel o Ya, a claro. diferentes niveles, ¿ok? Entonces, Sí. claro, ¿qué ocurre? Es muy curioso. A mí esto me ha pasado en consulta. Personas muy claramente tal, retrasarme un poco para darle esa flor, porque si de primeras tú a alguien que tiene de base una personalidad header o que tiende a ese estado le das el header, desaparece de tu consulta. No, Porque no se va a sentir bien de que aquí es donde están los tiempos que decía Samuel, sí. ¿no? ¿Qué pasa? Que tú es como si le das de golpe, dices, mira, es que tú eres el responsable de todo lo que te pasa. Vamos, no es el resto del mundo, eres tú, porque el egocentrista todo le pasa a él y el problema es porque el mundo le joroba a él. De joroba, sí. Claro, o sea, el tema es que es una visión, porque una cosa que uno de nuestros lemas en el podcast en inglés es tú primero y luego el resto, ¿vale? Pero esto es una versión distorsionada de ese lema que nosotros hacemos, porque Exacto. en ese lema que nosotros decimos tú primero y luego el resto, es que primero cuídate a ti, ámate a ti, sé consciente de tus necesidades, llena esas necesidades y entiéndete. Pero este arquetipo que José Antonio está hablando no es esa persona. Este- Todo para mí a costa de ti. Claro, entonces un ¿Ok? poco esa persona que lo que llamamos la chapostera. Vale, bien, bien. Totalmente, son gente Ok, chupostera. Es gente ok, chupostera energéticamente ok. hablando, pero es verdad que volvemos a hablar de la parte positiva. Cuando está en equilibrio, puede ser una de las personas más generosas que te puedes echar a la cara. Claro, ¿Ok? claro, claro. Y puede ser una de las personas más resolutivas y no le importa colocarse en cualquier rol, en cualquier proyecto. Trata de hacer ese proyecto extensivo a todo el mundo. Claro, en equilibrio. En Claro, equilibrio. claro, 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 claro. Entonces, pues genial. Y luego Bueno, me sí, gustaría sí, otra no. cosa, Samuel, unir porque, por ejemplo, es muy interesante. Hablamos antes de la flor de Vervain, el pasional, Sí, ¿no? sí, sí. Pues sería alguien que tiende a irse a lo dopaminérgico, Exacto. Vale, bien. Porque al ¿vale? final. Para unirlo un poquito con la PNI que hablábamos, ¿no? Porque, Sí, 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 sí. Ahora, porque al final nuestra visión de las flores de Bach no es solo quedarnos en lo que las flores de Bach son o lo que se ha estudiado, sino es unificar todo ese conocimiento y esa información con lo que es la psiconeuroinmunología, la inmunonutrición y el yoga medicinal, porque al final, por lo que mucha gente ya puede intuir, todo lo que tiene que ver con las flores de Bach puede ir íntimamente ligado a la nutrición e íntimamente ligado a la práctica de yoga. Vale, bien, bien, porque por lo menos yo con mis pacientes, yo le envío ciertos tipos de tareas específicas sobre yoga para ayudarlos a desentrañar para que vean esas paredes que tú hablabas. Vean esas paredes que continuamente, que bajo un concepto de una psicoterapia normal tardaría más tiempo. No es que no funcionaría, sino que llevaría más tiempo. Entonces yo creo que si combinamos una buena psicoterapia con la aplicación del Flores de Bach y la aplicación de yoga medicinal, que es una visión integral, podemos ayudar a pacientes con ansiedad, depresión, trastornos la sinergia es obsesivos-compulsivos. brutal. La sinergia es Sí. brutal, Samuel. Yo, de hecho, lo hago así, como tú lo estás describiendo. O sea, es Mm. decir, dentro de mi consulta,
Si es online, siempre se van a ir con un remedio floral, 1, 2 o 3 mezclados, dependiendo, porque me gusta trabajar en triadas, a mí personalmente. Me gusta poner Ok, una flor que me va a cubrir la parte más física, otra la más emocional y la otra que me va a hablar más del plano mental. Porque en realidad las flores no solamente trabajan a nivel emocional, sino que también tienen un trabajo que repercute a nivel físico y un trabajo a nivel mental. Entonces me gusta trabajar en triadas sí, realmente para cubrir diferentes, claro. diferentes áreas. Y Y aquí una pregunta que tenía aquí es, para la gente que no conoce o primera vez que escucha esto, ¿existen restricciones o contraindicaciones para su uso? vale, la única restricción real que existe es que sea alérgico al alcohol. O sea, es decir, claro, Claro, porque si alguien me dice, en realidad lo van a ver, la mayoría de las veces son inocuas, pero ya tienes que tener una alergia al alcohol de las gordas. O sea, es decir, porque la parte que lleva de alcohol es ínfima. Y aún así, en ese caso se puede usar la terapia a nivel como tópico, ¿vale? O sea, no vale. tienes por qué tomarla oralmente, ¿ok? Sí, no, no, Es que, genial, 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 genial. No, es la que cantidad. esto da para mucho bien. Estamos, para el que nos está escuchando o que ya nos sigue, estamos preparando cosillas con esto para irlo integrando y sepan más sobre esto, bien. Pero no voy a dar spoilers todavía, bien. Y si no No, estás pero está muy viendo cerca en la información. nuestro, si no estás viendo en nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, deja un like y dale click a la campanita, bien. Y si te gustaría saber un poco más sobre las flores de Bach, deja tu comentario aquí abajo, que estaremos muy encantados de escuchar tu comentario y ver qué nos tienes que decir al respecto. ¿Vale? Bien. Entonces, Me unas últimas gustaría cositas. comentar O sea, una cosita más, Samuel. sí. He hablado todo el tiempo de mi experiencia conmigo mismo y muchas veces la gente podría pensar, ¿puedo usar por mí mismo las flores de Bach sin ningún tipo de ayuda profesional? Para algunas cosas sí, y para otras mi recomendación siempre es que busque la ayuda de alguien que maneje las flores de Bach, Sí, ¿ok? porque hay cosas que son muy específicas, ¿vale? Y también tengo entendido de que está muy bien, están los 18 remedios, pero también tú tienes conocimiento sobre otros tipos de remedios que son complementarios con las flores de Bach, que son otro tipo de terapias florales. Tengo entendido eso, ¿no? Sí, están las flores de California, están las flores del Valle, están las flores. Por Hay eso, miles de, entonces, de- entonces ¿qué pasa? de- de- Nuestra visión no es solo hablar de solo las flores de base, sino es integrar lo que llamamos la terapia floral desde la psiconeuroinmunología en general, ¿vale? Y desde la visión de Yuma. Es importante entender. Entonces son cantidad de remedios, así como cantidad de plantas que hay en la naturaleza que podamos tomar. Para que la gente tenga una visión de lo amplio que es esto, ¿ok? Sí, sí, es muy amplio y yo siempre recomiendo a las personas que se metan de lleno al estudio y a la aplicación, es que luego finalmente te vas a ir identificando con una serie de flores, la vas a ir identificando en el resto del mundo y se vuelve fácil la aplicación. Pasa como la Vale. suplementación. Claro, sí. No se puede generalizar, pero sabes como que hay un básico que a Sí. todo el mundo le va a Entonces puede sentar venir, bien, viste, ¿no? está bien. Es como el magnesio, que siempre hablamos de magnesio. Vale, bien. Porque Exactamente. ojo, Pues aquí ojo, hay el magnesio también, para una persona que tenga trastornos severos intestinales puede producir daño. Entonces, es importante. el Rescue Remedy, Samuel. El Rescue Bien, bien. Remedy Entonces, es que tiene- esa es la última pregunta que te quería hacer, ¿vale? Que si existen algunas recomendaciones o pautas generales sobre cómo utilizar las flores de Bach de manera efectiva, si es la primera vez que escuchas esto, ¿vale? En plan, como que, ya habíamos hablado de que sí es importante, teniendo en cuenta tan amplio de tú conversar con alguien para que sepa hacer un diagnóstico psicoemocional de lo que está sucediendo, pero más allá en general, una recomendación general para nuestros oyentes y final. Para mí, yo a todo el mundo le recomiendo que tenga en casa el Rescue Remedy, Es ¿vale? el mejor. Eso es maravilloso. El Rescue Remedy lleva 6 flores de Bach, ¿vale? Y realmente he usado para momentos de shock o justo el momento en el que estás teniendo esa ansiedad grande, lo puedes tener en spray o en gotas. Yo siempre recomiendo mucho el spray, porque en primer momento lo que hace directamente, el efecto fisiológico que hace, y lo tengo comprobado, lo he comprobado con familiares míos que de repente han tenido un subidón de tensión arterial y se han puesto súper ansiosos.
Sí. Yo no estoy diciendo que vaya a bajarle la tensión, pero sí le va a bajar el sistema reticular de alarma. Claro, ¿Vale? el componente emocional que conlleva la subida de tensión, porque al final, por lo menos los que ya han estudiado con nosotros en la psiconeuroinmunología saben el gran componente emocional y mental que conlleva una hipertensión arterial. Entonces, es importante que esos runrunes del sistema nervioso, tanto a nivel de dopamina, serotonina, adrenalina, se calmen. Y eso ese remedio lo hace, ¿vale? Para que no progrese a más o peor. Sí, y es el hecho, que eso también lo decimos mucho en yoga, que sigue al final un sutra de yoga, ¿vale? Da Claro, el primer paso en hacer algo para controlarlo. sí, Y entonces hay como un patrón que detrás de cuando tú usas las flores de Bach y entiendes para qué es el remedio que estás tomando, en este caso el rescue, que es sí. para cuando hay una ansiedad muy brutal, muy grande, de repente un impacto X, ¿no? Te lo tomas y es como que empiezas a relajarte, empiezas a respirar más lento, puedes unirlo después a hacer una meditación que te relaja y finalmente puedes encender una linterna para ver cuál es el segundo paso. El Pero siguiente paso. ya tienes el primero, que es el más difícil de ver. Darse Cuando tú cuenta. estás darse cuenta, ese es el más difícil, pero si tú tienes un bote de simplemente hacer ki debajo de la lengua, 3 golpes, cha, 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 cha. Cha, cha, cha. ¿Ok? Esta recién fue Eurovisión. No ganó Finlandia. Pero bueno, Que yo quería que eso ganara yo Finlandia, también. pero bueno. Yo creo que toda Europa quiere que ganara Finlandia, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Como digo, lo entonces, importante es jugar. pues sí, el importante es jugar. Entonces, bueno, yo creo que unas últimas palabras, ¿vale? Que ya se nos ha acabado el tiempo para el episodio del día de hoy. ¿Alguna Nada, última cosa que quieras comentar? A este lo paciente que único todavía está tratando de encontrar la luz o que alguien le dé la linterna para que siga su camino. Bien, yo lo único que les digo que desde Yuma nosotros usamos la terapia floral, les podemos ayudar con eso. Si están interesados, pueden venir y nosotros les podemos hacer consultoría y les podemos guiar para que vayan aprendiendo de sus propias emociones. Y no solamente eso, sino que hacemos sinergia, ¿ok? Es decir, no nos quedamos en solo ver la parte emocional, sino que vamos a trabajar también cómo son tus hábitos de vida, literalmente, y cómo las flores de Bach hacen sinergia para que pongas diferentes focos a solucionar y equilibrar tu vida, para que vivas saludable y feliz. No es otro Exactamente. objetivo el que tenemos nosotros. Y que progresivamente, si están interesados en saber más sobre las flores de Bach, en formarse más sobre esto, se van a abrir nuevos horizontes, como dices. Y vayan todos, sí que se los recomiendo que vayan al curso que va a dictar Samuel sobre ansiedad, que va a ser un curso muy práctico que les va a abrir el entendimiento sobre cómo dejar atrás la ansiedad y cómo después daremos otros pasos para ir completando ese proceso hacia tu salud y tu propio entendimiento. El programa es un programa muy rico, muy sencillo de seguir, en el cual yo haré alguna aparición por ahí Sí. también. ¿Ok? Y no se lo pierdan. Va a ser algo fantástico. Pues sí, tengo unas ganas de hacerlo bien, porque al final yo creo que la mejor manera. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de la gente que tiene una enfermedad, bajo toda la cantidad de información que hay, está sumergida en un mar de ignorancia, ¿vale? Que es una paradoja, bien, porque hay mucha información y mucha ignorancia. Entonces yo siempre les aconsejo a mucha de la gente que si no sabes a dónde ir, lo mejor es aprender, ¿vale? Y lo mejor es aprender sobre gente que tenga ese conocimiento para hacerlo, ¿vale? Bien. Y una cosa más, Samuel, porque lo interesante es que nosotros cuando damos formación la hacemos muy práctica, es decir, no nos quedamos en el hecho de dar algo teórico, no. No. Te proponemos que hagas y experimentes por ti mismo para que tengas el resultado, y eso es sabiduría. Entonces, anímate. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por el episodio del día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pero espero verlo en el curso también, este sábado y domingo. Así que, hasta luego, adiós. Nos vemos prontito. Besitos.